Una bendición muy grande que podamos estar unidos para darle gracias al Señor y para que también dentro de todo esto que el Señor tiene para nosotros podamos crecer en la gracia y sabiduría de la misericordia que es de Dios. Saludo a cada una de las personas que nos están viendo también en esta noche, que se unen en esta transmisión. Estamos estudiando las Sagradas Escrituras en esta parte de introducción a ella misma, introducción a las Sagradas Escrituras. Y es una bendición muy grande que podamos unirnos para darle gloria, honra y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítame, yo le doy al Señor gracias por sus misericordias y sus bondades. Padre, muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias. Nos unimos delante de ti con un corazón dispuesto. Tu palabra dice que a un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor, y lo queremos hacer para tu gloria y tu honra. Muchas gracias por la bendición que tenemos delante de ti y por permitirnos estar en esta hora dándote honor y dándote gloria en este tiempo que estamos unidos estudiando tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por las personas que se unen con nosotros en este tiempo de adoración y de acción de gracias delante de ti. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos. Aleluya. Bueno, voy a empezar entonces con el estudio del día de hoy. Y voy entonces a entrar por aquí. Permítame un instante. Por acá. Ya. Muy bien. Muy bien. Bien, en la clase pasada entonces estuvimos viendo acerca de lo que era la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y habíamos visto que en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, veíamos que es aquella influencia sobrenatural del Espíritu Santo que dirigía la mente de los hombres que fueron escogidos divinamente. Estamos hablando de los escritores bíblicos, en la cual sus escritos, salvo los errores de transcripción y siendo correctamente interpretadas en conjunto, constituyen entonces una fuente de fe y conducta. Habíamos visto varios aspectos, ¿cierto? Habíamos visto las bases bíblicas que nos hablan acerca de lo que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vimos la naturaleza de la inspiración, esto lo vimos en la clase anterior. Si quieres crecer más en el conocimiento de ella, te devuelves a la clase anterior, creo que era la clase número 3. En este Face está abajo unas 2 o 3 transmisiones anteriores. También veíamos el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento, como mostraban ellos que habían sido inspirados por el Espíritu Santo, y también veíamos entonces el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, todo lo que hablan acerca de lo que es la inspiración, y veíamos también los alcances de la inspiración bíblica. También habíamos visto varias pruebas de la inspiración de la Sagrada Escritura. Yo creo que nosotros vamos como por aquí en el testimonio de, discúlpenme, los escritores del Nuevo Testamento, ¿cierto? Qué pena, me estaba adelantando. Dejémoslo aquí. Hablemos entonces de este punto, que es el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba con sus discípulos aquí en la tierra, Él les promete a ellos y les habla acerca del Espíritu Santo, y Él dice: yo me voy, no los voy a dejar solos, os voy a dejar al otro, al Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Recuerda que Jesús estaba hablando a 12 apóstoles. Hoy en día se habla mucho de apóstoles, pero realmente hay una diferencia entre los apóstoles de Jesús, ¿cierto? Que es apostolos y apostelos, y nos damos cuenta de que ellos fueron escogidos para el Señor vaciarse en ellos durante esos 3 años y medio, y Él enseñarles a ellos acerca de lo que eran las Escrituras. Una de las cosas es, Él les enseñó, y el Espíritu Santo recordaría a los apóstoles
las cosas que habrían de ser. La obra del Espíritu Santo es recordarle a ellos lo que tenían que hacer. Aún en nosotros, Él nos recuerda los principios de las Sagradas Escrituras. Ahora, fuera de esa parte de recordarles, también el Espíritu Santo tenía otra bendición para ellos, que era enseñarles acerca de las cosas que el Señor tenía para ellos a través de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, pero que cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, ahí es reconocido como verdad, porque la palabra es verdad, Él los guiará a toda verdad. Muy bien, esta era la capacitación para ellos recibir la orientación de Dios y, por ejemplo, en este caso, escribir las epístolas y todo lo que era el Nuevo Testamento. Por eso, en el versículo 13 de este mismo capítulo 16 dice, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces, Él está hablando acerca de esta parte tan importante, y era una promesa que Él estaba dando, y la promesa en una primera instancia se cumple parcialmente, por lo menos, y cuando nosotros vemos en la escritura del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que es toda esa preparación que Dios les dio para escribir el Nuevo Testamento, para entender el Nuevo Testamento y para que el Espíritu Santo les guiara a ellos a enseñar todas las grandes verdades que Él tenía a través de todos ellos, estos libros, y a Juan el libro de Revelación, Apocalipsis, que le mostraría todas las cosas que habrían de venir, escatológicamente hablando, ¿cierto? Entonces, al igual que el Antiguo Testamento, y como veíamos nosotros, el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento sucede con el Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta de que los escritores, y lo vemos en la forma en que ellos escriben, en el testimonio interno que vemos a través de las Sagradas Escrituras, que ellos estaban seguros que estaban comunicando verdades de Dios, que Él les mandó a predicar, ¿cierto? Y que ellos tendrían que hacerlo de esa manera. Por eso cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 10, 41 al 43, ellos nos hablan acerca de estas palabras, que eran palabras no que pertenecían a ellos, que no era palabra que les llegaba a ellos por sabiduría humana, sino que estamos hablando de que estas palabras les llegaría de una manera diferente. Voy a leer el de Hechos y enseguida vamos a mirar otro texto en Primera de Corintios. Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 41 al 43, que nos dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos, que comimos, y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de esa revelación, de esa parte tan especial que era la forma como Dios entonces les iba a mostrar todos estos principios que fueron esenciales para ellos en la predicación de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, entonces, en Primera de Corintios, por ejemplo, el capítulo 2, verso 13, nos damos cuenta de algo más profundo frente a esta enseñanza que nos está dando la palabra del Señor en todo el contexto bíblico. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, pero yendo un poco a más, el autor de Hechos de los Apóstoles, de Primera de Corintios, que es el apóstol Pablo, nos va a decir que estas palabras no son enseñadas por sabiduría humana, no llegan por sabiduría humana, sino que estas palabras el Señor las da y las enseña a través del Espíritu Santo, y dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces este es algo muy especial que nosotros recibimos hoy, y tenían tanta certeza de que era Dios el que estaba hablando a través de ellos, que ellos nos hablan también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 37, está hablándonos el apóstol de que estas palabras que él está hablando son palabras del Señor, mandamientos del Señor. Muy bien, uno mira por ejemplo al apóstol Pablo hablándole a los hermanos de las iglesias de Galacia, en la carta que tenemos nosotros normalmente en el Nuevo Testamento como la carta
a los Gálatas, y en el capítulo 1, cuando él empieza a presentar ese evangelio del libro de Gálatas, él empieza a decir, no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios. Tenía el concepto claro de que era palabra de Dios. No, creo que es el texto que le estoy dando es de 1 Tesalonicenses 2:13, donde el apóstol también nos está hablando de eso. Quiero leerlo, Gálatas capítulo 1, discúlpenme, pero es mejor ir al contexto que tengo acá. Tengo las Sagradas Escrituras directamente, a veces se nos viene otro texto a la mente, pero no es ese. Entonces lo quiero leer directamente de Gálatas 1 y del verso 6 en adelante. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel de cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos recibido, anunciado, sea maldito o anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un evangelio diferente al que Jesús enseñó, sea maldito. Entonces Pablo está hablando y dice, ¿es que yo estoy buscando acaso el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres, queriendo decir, es que nosotros que predicamos el evangelio estamos haciéndolo por esto. No, de ninguna manera. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo que quiera agradar a los hombres no está agradando a Dios. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado no es según hombre, y es lo que está hablando, esa inspiración de la palabra no es algo que le llegó a él, no es algo que él lo quiso dar, no es algo que se puede planear. Entonces dice, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, y está mostrándonos esa posición de esta, en la semana, en los días pasados veíamos el concepto de revelación, pero la inspiración dentro de la revelación de Dios, ¿cierto? Dios lo muestra, y cómo lo hace, a través de la obra del Espíritu Santo, que es lo que veíamos ahora y creo que lo tenemos sobre la pantalla, una influencia sobrenatural del Espíritu Santo dirigiendo la mente de estos hombres. Este texto bíblico es contundente frente a esta definición de inspiración bíblica. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Pero mire lo que dice. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Está diciendo, no, esto no es algo que yo pude haber planeado ni pude haber hecho así, sino que fue algo que viene directamente de parte de Dios. Esto es algo que nos deja un impacto muy grande dentro de esto, ¿cierto? Y bueno, hasta el versículo 20 podríamos leer que dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice la escritura, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Palabras tan tremendas del apóstol Pablo, porque está mostrando cómo Dios entonces da esa revelación, y ella viene a través de esa inspiración del Espíritu Santo que fue dada a él, ¿cierto? Entonces ya podríamos entender en 1 Tesalonicenses 2:13 que él dice que no lo hace con palabras de hombre, sino que según verdad, porque lo que le estaba hablando era esa inspiración que Dios le daba para dar. Entonces eso que Dios le estaba revelando a través de esa forma, y la forma es que Dios le inspiraba, ese aliento de Dios salía y le daba cada una de las palabras que él debía de tener. Entonces él estaba siendo un instrumento de Dios para guiar la iglesia del Señor y para también exhortar la iglesia en momentos de desobediencia. Y entonces es algo que tendrían ellos que entender, y que hoy nosotros a través de la escritura nos damos cuenta de que al ella haber sido revelada por el Espíritu Santo, pues tendría esa autoridad de Dios, y no era algo que pudiese el apóstol Pablo
premeditar hacerlo de esa manera, sino que era la misma voluntad de Dios la que estaba él solamente obedeciendo. Ya en Tesalonicenses, en segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vamos a encontrar, voy a buscar por aquí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 14, cuando él está hablando acerca de esa obra de Dios para ellos, y dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis. Es una enseñanza y ordenanza de Dios, ¿cierto? De todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y dice: porque vosotros mismos sabéis que la manera de en qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque también cuando estábamos con vosotros, bueno, sí, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente comamos el pan propio. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que no os avergüence. Son ordenanzas que el Señor estaba dando a través del apóstol Pablo a la iglesia, y ellos entendían que cada una de estas ordenanzas eran una guianza de Dios, no eran palabras de ellos mismos, sino de Dios. Entonces, así de la misma manera como en el Antiguo Testamento Dios estuvo guiando a través de los profetas, y era una inspiración de Dios, el Señor en este caso, en el Nuevo Testamento, va a estar hablando, y lo que va a estar hablando son órdenes que Dios está dando a la iglesia a través de los apóstoles. Por eso cuando uno va al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 2, la escritura nos dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Toda esta parte nos está mostrando, aquí está señalando el motivo por el cual el Señor dio para que la epístola fuera dada, y nos damos cuenta que es una ordenanza directa de Dios a la iglesia, y que ellos lo entendieron de esa manera. Entonces nosotros, cuando recibimos la vida eterna, no podemos negar que estamos unidos al testimonio que el Señor dio a través de los apóstoles, de esta palabra bendita que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces ellos colocaron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo por escrito, por una ordenanza o orientación del Espíritu Santo. Por eso en primera de Juan capítulo 5, del verso 10 al 12, nos dice la escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una posición muy clara y de orientación en esta situación. Entonces mire que estos pasajes, que son similares en el Nuevo Testamento, estaban hablándonos de algo tremendo, porque estos apóstoles estaban totalmente convencidos del testimonio que el Señor estaba dando a través de ellos de una manera especial. Por eso en algún momento dice que este es todo el consejo de Dios, porque ellos no escribieron porque se les ocurrió, sino que, como los apóstoles mismos estaban hablando, era una obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, y todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Uno nota en todas partes, aún en el libro de Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo, ya en la parte final de este ministerio, o la narración del ministerio en la iglesia primitiva, uno se va a dar cuenta que en el capítulo 20, en el verso 27, cuando Pablo está por allá en Éfeso, está diciendo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, ellos tenían que estar al tanto de lo que Dios quería hablar a ellos, y lo que Dios daba a los apóstoles les transmitían
de parte de Dios. Entonces todos los escritores del Nuevo Testamento reconocían esa autoridad absoluta del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y entonces ellos por eso dicen que lo han recibido por el Espíritu de Dios. Entonces la palabra que nosotros hoy recibimos es una palabra que tenemos en nuestras manos, y que es una palabra que no llegó por voluntad propia, sino que Dios lo dio a través del Espíritu Santo, y el canal por el cual el Señor estuvo hablándonos a todos nosotros fue el mismo, a través de los escritores. En este caso, por ejemplo, el apóstol Pablo, que está hablando a los hermanos en esa predicación de Éfeso, a ese grupito pequeño que se encontró en el libro de Hechos capítulo 20 y que estaban ubicados en Éfeso. En Hechos de los Apóstoles también capítulo 4, cuando nosotros vimos que a Pablo se le prohibió, el Sanedrín le llama y le prohíbe predicar el Evangelio, y entonces cuando vemos como que hay una segunda ola y el Espíritu Santo viene y llena a los apóstoles, a los cristianos nuevamente con el Espíritu Santo, en el versículo 24 dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz, porque estaba predicándoles el Evangelio, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos viendo un trato de Dios y una revelación directa del Espíritu Santo a estos hombres que estaban recibiendo una guianza muy especial, una guianza directa del Espíritu Santo, un momento de mucha llenura del Espíritu Santo, pero reconocían que todos estos escritos habían sido directamente guiados por el Señor a través de estos preciosos hermanos nuestros y apóstoles. En Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, no, vámonos para el 3, capítulo 3, verso 7, ahora vamos para el 1. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí está hablando acerca de esa exhortación que Dios les dio a esa generación que salió de Egipto y que no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad. Entonces está hablando de cómo Dios trató con ellos a través de esa gloriosa palabra. Dice: por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de que esta gente tentó a Dios en el desierto. Qué cosa tan tremenda lo que nosotros estamos viendo. Está diciendo: escuchen la voz de Dios, esta es palabra de Dios en el momento que estaba siendo predicada, entiendan esta palabra de Dios. Son varios los pasajes donde nosotros vamos a estar observando esa forma como Dios a través de los apóstoles nos hablan, y está diciendo el Señor: escuchen estos mensajes de la palabra que está siendo predicada. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 15 y verso 16 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto, ¿se acuerda? Está haciendo una referencia a uno de los pasajes, a uno de tantos pasajes que nosotros tenemos acá, que son especiales y que son pasajes que fueron dados en el Antiguo Testamento. Y entonces está diciendo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellas cosas, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y él está haciendo alusión a lo que el Señor había profetizado desde el Antiguo Testamento, y que es un cumplimiento entonces de esta santa palabra que el Señor ya había tratado desde el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 33 y versículo 34. Muy bien, ahora nosotros entonces estábamos observando a la luz de las Sagradas Escrituras cómo Dios habla. Por ejemplo, en esta alusión que está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que le está diciendo acerca de las Escrituras, cosas especiales, que la Escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿cierto? Pero también le dice el apóstol a Timoteo que no es la palabra solo del apóstol Pablo a Timoteo, es la palabra de Dios para ti y para mí. Y entonces él está diciendo por allá en el capítulo 3, en el segundo
libro de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que dice que estas escrituras te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces aquí está hablando de ese valor de las Sagradas Escrituras y nos está hablando de dónde deriva o la fuente de estas Sagradas Escrituras, ¿cierto? La fuente es el mismo Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el valor va más allá del escritor humano, porque está hablando acerca del autor divino, ¿cierto? Que es el Dios, que es Dios mismo. Entonces por eso dice que toda la escritura en el versículo 16 es inspirada por Dios. Ya nosotros tenemos que mirar que en el griego esa palabra inspiración que nosotros notamos en este versículo es teofoneustos, y esa traducción puede decir que es un soplo de Dios, que es algo que Dios está dando, que ellos lo reciben de Dios como de adentro hacia afuera, que esto viene del mismo aliento de Dios, y que es especial para que puedan entender o podamos entender nosotros que estamos siendo bendecidos por Dios. No está diciendo el apóstol que nosotros seamos alentados, sino que está hablando acerca de esa forma como Dios quiere hablarnos en este sentido. Entonces cuando nosotros vamos a este adjetivo griego que es theophoneustos, estamos entendiendo que es muy predicativo para con nosotros, y este nos da el principio para entender cuál es la fuente de estas escrituras, que es Dios mismo como autor de ellas mismas. Entonces aquí estamos viendo que esta escritura es voz de Dios y que es la misma inspiración que Dios nos quiere dar. Eso es, si recordamos los textos que vimos ahora de Hechos capítulo 4, 25 y de Hebreos 1, 5, nos damos cuenta que directamente nos lleva a esa fuente que es el mismo Dios. Muy bien, cuando nosotros también estamos mirando en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, dentro del contexto, nos estamos dando cuenta que aquí hay una afirmación explícita que el Señor está haciendo a través del apóstol Pablo, y que está diciendo que todo el Antiguo Testamento es una revelación directa, inspirada, y que es una revelación que es inspirada y que tiene algo que procede directamente de Dios. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, que en ese momento se estaba escribiendo, ¿cierto?, y que no había sido terminado hasta después del año 3, nos está mostrando que, y a medida que lo vamos siguiendo, que de la misma manera está haciendo una afirmación explícita de que Dios ha sido el autor de las Sagradas Escrituras. Y hay ejemplos en el Nuevo Testamento muy especiales de cómo Dios trata con nosotros y en ese momento con los apóstoles para poder transmitir esos principios de las Sagradas Escrituras, que nos dan un crecimiento muy especial a nosotros dentro de lo que podemos mirar de ese testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí estamos mirando cuán profundo encontramos nosotros estos principios que nos enseñan de que estos hombres no lo hicieron por voluntad humana, no lo hicieron sin temor de Dios, al contrario, había un gran temor de Dios para podernos dar estas sagradas escrituras. Las expresiones de Pablo, aún el apóstol Pedro utiliza expresiones como, por ejemplo, profecía de la escritura, que él está hablando acerca de ese todo que es la escritura, pero la escritura hablando, enseñando lo que ha de acontecer, pero que viene de parte de nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos está llevando a este punto tan especial. Ahora, usted mire acá en lo que estamos, en la imagen que tiene frente a su pantalla, que dice alcance de la inspiración. ¿Cuál será entonces el alcance de la inspiración de las Sagradas Escrituras? Nosotros tenemos que mirar que este concepto que nosotros hablamos de inspiración y que lo vemos continuamente dentro de el lenguaje de las Sagradas Escrituras, entonces nos está hablando, es algo que nos hace meditar que estamos hablando acerca de palabra de Dios
y que cuando hablamos de escrituras, sagradas escrituras, estamos hablando de todo lo que se refiere a la autoridad de esta palabra de Dios. Nos está hablando entonces de que esta escritura es algo que viene directamente de Dios y que al ser palabra de Dios, nosotros tendríamos que entender que todo ese concepto de la escritura es de Dios, toda la escritura. Es ahí cuando hablamos de eso, estamos hablando que es toda la escritura en pleno, es de una inspiración de Dios, y que ellos pudieron escuchar la voz de Dios y que ellos la pudieron llevar a la práctica. Entonces aquí es cuando hablamos de inspiración verbal plenaria de las Sagradas Escrituras. Hablemos un momentico acerca de otro tema que tengo acá, de ellas, que es acerca de cuáles son las pruebas de que realmente todo el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento sea inspiración divina. Hay varias pruebas. Por ejemplo, el primer ítem que tenemos acá es que el libro es el producto de una mentalidad maestra. Hacía algo de referencia a esto en la clase anterior, donde decía que eran 66 libros escritos por 40 escritores diferentes, y estamos hablando de una situación tremenda porque fueron 40 escritores en 1600 años, con culturas diferentes, ¿cierto? Ya habíamos hablado de todo ese contexto mental, ese contexto diferente a nivel cultural. Tantas personas que tuvieron diferente, aún en su mismo tiempo, pudieron haber tenido diferente formación en cuanto a parte intelectual. Unos no tuvieron mucha formación intelectual, otros sí, unos eran estadistas, otros estaban detrás del ganado, ¿cierto? Pero al mirar esto, uno va a mirar características especiales. Vamos a mirar, por ejemplo, que tenemos dentro de esta lista de personajes sacerdotes como Esdras, poetas como Salomón, guerreros como David, profetas como Isaías, ahora hablaba de estadistas como Daniel, ¿cierto? Estudiosos y sabios, por ejemplo, Moisés fue uno de ellos, y vulgares pescadores, como lo es el que es el prototipo de todos ellos en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pedro. Ellos entonces tuvieron momentos diferentes, vivieron en lugares diferentes, pero el Señor permite que las Sagradas Escrituras sean dadas, ¿cierto? De los 40 escritores más o menos que las Sagradas Escrituras nos muestran, solamente uno se sale de ser parte de la familia judía, de ser judío, que es Lucas, que era un médico griego, quien compila y nos enseña los principios de la palabra en el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, entonces mucha parte de la Sagrada Escritura fue escrita en Palestina, otra parte fue en Arabia, otra parte fue en Babilonia, otra parte fue en Asia Menor, otra en Grecia, Italia. Bueno, y podemos irnos a diferentes lugares, aún hasta Egipto, donde nosotros vemos esto. Aún por allá el apóstol Juan, al final, el último libro fue escrito en la isla de Pasmos, que es tremendo lo que nosotros podemos mirar. 1500 años escrito el Antiguo Testamento, 100 años del Nuevo Testamento, 1600 años la totalidad de la forma en que se escriben las Sagradas Escrituras. Para que todos hablen y tú al sentarte a leer la Biblia lo notes como un solo tomo, y que no hay diferencias a excepción de unas diferencias de transcripción. Esto tiene que mostrarnos que entonces los escritores no son autores, sino que hay una mentalidad maestra detrás de estos escritores, que es la mentalidad de Dios. Muy bien, una mentalidad totalmente divina. Qué bueno que nosotros nos damos cuenta que detrás de todo esto, esa palabra es una palabra viva, y la forma como pudo llegar a estos hombres de Dios es tremenda, porque la Biblia empieza entonces a mostrarnos a Cristo como esa palabra. En Juan capítulo 1 dice: en el principio era el logos, en el griego, en la traducción Valera dice era el verbo. Realmente no era el verbo como tal, era la palabra. Logos es palabra, pero como Jesús es una palabra de acción, entonces podemos decir que en el principio era no
la palabra como tal, sino una palabra de acción. Entonces por eso en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera nos aparece no en el principio era la palabra, sino en el principio era el verbo, y el verbo estando con Dios, el mismo verbo era con Dios, y ese verbo se vuelve hombre y es Jesús. Esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, que estamos hablando que ha sido revelada por Dios, que fue inspirada a través de hombres, es Cristo Jesús. Cuando uno ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, se da cuenta que hay algo que controla su naturaleza, que vive en uno, que tiene ese poder de transformación, el Logos. Esta palabra no es solamente letra. Estas hojas se pueden rasgar. De hecho, a algunos se nos ha rasgado alguna porción de la Sagrada Escritura en algún momento. Y alguien dice, no, esta palabra, yo conozco a alguien que llevaba una Biblia y en algún momento una bala perdida y la bala se quedó era uno de esos Nuevos Testamentos azulitos y ahí se quedó la bala. Entonces alguien dice, cárguela que de pronto es un buen agüero. No, cargando la Biblia lo pueden asesinar a usted. La Biblia se puede mojar y se puede dañar, pero Dios ha permitido que Biblias caigan en el mar y floten para dar testimonio a personas. Aún así, sigue siendo hecha de papel y podría deteriorarse, dañarse o romperse, porque Cristo no es el papel como tal. Este es un libro hecho con papel, pero las palabras que hay en él, que es el Logos de Dios, que es el mismo Cristo encarnado, por eso él dice que esas palabras son espíritu y son vida. Entonces no es escribir un libro, ellos no fueron inspirados como cuando uno es inspirado, García Márquez, García Lorca, cualquier escritor, Shakespeare, que fueron inspirados. Entonces la inspiración de la escritura es de esa manera, ya lo hemos aclarado. No. Entonces ver, por ejemplo, todo este testimonio de la escritura escrita en esos 1600 años, de la manera que fue escrita, tendríamos que decir, es imposible este libro. Entonces el autor de este libro no es un autor humano, tiene que ser una mentalidad divina para poderlo hacer. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en la historia, que sería el segundo ítem que ustedes tienen ahí frente a ustedes, ¿cierto? Entonces nos está hablando acerca de la historia universal, ¿cierto?, de las Sagradas Escrituras. Creo que yo les estoy transmitiendo directamente, me disculpa, pero en el programa que estoy utilizando en este momento con ustedes, mis amados hermanos, no logro darme cuenta si ustedes están observando o no la enseñanza que les estoy dando. Creo que lo estoy programando bien. Entonces voy a mirar si ustedes... está hablando acerca sí están viendo esto ustedes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en ese segundo ítem que ustedes tienen, nos muestra que podemos nosotros ver esas pruebas de inspiración, y la historia humana universal nos lo ha demostrado, ¿cierto? En la historia, las excavaciones corroboran la veracidad de la inspiración de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras van a hablarnos de muchas cosas que fueron descubiertas y arqueológicamente han mostrado que todos estos acontecimientos que estaban dictados por las Sagradas Escrituras fueron reales. Y eso que estoy hablando de acontecimientos que se narraron, porque también tendríamos que ver el cumplimiento de las profecías, que no lo anoté aquí dentro de los ítems, y uno puede mirar que, por ejemplo, muchas cosas, profecías como tales, como por ejemplo el nacimiento de Cristo profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Usted abre Isaías, por ejemplo, entre las profecías más directas que están siendo dadas para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, creo que una de ellas una de tantos, vamos a tomar Isaías 53, y cuando uno lee Isaías 53 cree que le está narrando algo uno de los historiadores del tiempo de Jesús, un Josefo, no Josefo, uno de los que estaban realmente en el tiempo de Jesús, y uno va a mirar y se va a dar cuenta y dice, no, pues esto, alguien que estaba viendo a Jesús lo estaba escribiendo. No, 700 años antes de Cristo. ¿Sabes cuántos 700 años antes de Cristo? 700 años antes de Cristo. Es como, pues la conquista nuestra fue hace 500 años. Hace 500 años andábamos por nuestros antepasados andaban por las montañas de nuestra nación en taparrabos.
Y Isaías lo describe 700 años, o sea, 200 años más. Y lo que Isaías describe de Jesús es tremendo, porque mire una descripción de Jesús 700 años antes de él. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Está hablando en el momento de la expiación hacia nuestros pecados, hacia la cruz del Calvario. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Y mire la descripción de Jesús justo en la época en que él va a la cruz del Calvario. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, como si lo estuviera describiendo en el pasado, ¿cierto? Y dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No por sus llagas, su cuerpo se convierte todo en ese momento en una sola llaga. Y dice versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tremendo. La descripción que da, hablando de ese cumplimiento de las profecías, hermano, eso es una locura. Es una locura, porque es un cumplimiento perfecto. En Cristo hubo el cumplimiento de cientos, por no decir más de, no recuerdo la cantidad, pero son más de 1000 profecías que se cumplen, dadas desde el Antiguo Testamento hacia lo que sería la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos mirando el cumplimiento de toda esta parte histórica, ¿cierto? El cumplimiento profético de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que cuando uno empieza a mirarlo en las Sagradas Escrituras, que cuando uno empieza a mirar las profecías y las empieza a leer, y después de que uno las lee en el Antiguo Testamento, pues uno recuerda poco a poco lo que fue el cumplimiento de ellas. Lo único que le queda a uno es decir: Dios es perfecto, Dios es perfecto. Pedro, hablando de esto, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está hablando acerca del cumplimiento histórico de cada una de estas profecías. Ahora, dentro del ítem que ustedes tienen aquí al frente de ustedes, que habla del nivel moral de la Biblia, como demuestra la divinidad, por ejemplo, de ella misma, uno puede mirar que cuando uno empieza a leer las Sagradas Escrituras, ellas lo llevan a uno a una posición donde uno se siente culpable, donde uno se siente pecador, y es algo especial, porque uno mira que todo el Antiguo Testamento va a mostrar y va a proclamar la ley santa de Dios, tan santa, tan santa, tan santa, que nos vamos a mirar que no hay nadie que haya podido cumplir completamente a cabalidad la ley de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a mirar a alguien que es Cristo Jesús como el hombre perfecto, ¿cierto? Y al mirarlo, nosotros podemos mirar entonces que él pudo guardar la ley de Dios a cabalidad. Y entonces, al mirar esto, nos damos cuenta de que la Biblia va a marcar un nivel moral demasiado elevado que el hombre nunca podrá obtener si no tiene la asistencia y la ayuda de un Dios como el que nosotros tenemos, que es un Dios santo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. O sea, la santidad proviene de Él, y como Él es la palabra viva, entonces la palabra de Dios también va a ser esa fuente de santidad para nuestras vidas. Tremendo. Estamos hablando de ese nivel moral que tiene las Sagradas Escrituras y que nos inspira
a seguir los principios que tiene él a través de las Sagradas Escrituras. Entonces miramos que millones de personas, al leer la Biblia se han dado cuenta de su fracaso. Acabo de tener una experiencia espectacular, especial. Bueno, digo espectacular, pero suena como espectáculo, ¿cierto? No, especial. Nosotros, junto con otro pastor, asumimos un reto hace 2 meses y medio en el municipio donde estamos, acá en Sabaneta, de apoyar a unos muchachos que han sido criados en la calle. Estamos hablando de personas por más de 20 años, sin hábitos de vida, aún qué dificultad para enseñarles a algunos de ellos a bañarse, a asearse, mucho más a comunicarse, a dormir. Cuando nosotros comenzamos con ellos, nos dio muy duro porque como es un albergue, el albergue logró conseguir colchonetas y dormían en el suelo, en unas colchonetas. Pues, llegaron tantos que las colchonetas tuvieron que, pensábamos que iban a dormir en 2 o 3 y dormían en una sola así. En algunas ocasiones pues yo estuve dispuesto a dormir con ellos porque quería, pues yo estaba con ellos, quería cuidarlos y todo y que ellos sintieran que éramos parte del trabajo. Pero ¿crees que ellos no sintieron la necesidad? La necesidad de cama, es más, alguno de ellos lo entregamos a su familia y su madre asustada porque al otro día le amaneció durmiendo en el suelo sobre una cobija. ¿Y qué pasa? No, es que yo no estoy enseñado a dormir en cama, toda mi vida he dormido en el suelo, en la calle, en un cartón. Antes allá arriba nos dieron una colchoneta y nosotros pensábamos que estaban durmiendo con tantas necesidades y ellos estaban pensando que estaban durmiendo como reyes, y es la mentalidad. Pero al punto que quiero llegar es que cuando nosotros empezamos se empezó un trabajo con todo un equipo interdisciplinario, pero lo que más los marcó no fue el trabajo con el equipo interdisciplinario. Lo que más los marcó fue cuando abrimos las escrituras y empezamos a mostrarles a personas que la sociedad les ha despreciado, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere tener cosas con ellos, que hay un Dios que quiere transformar sus vidas, que hay un Dios que les va a mostrar, porque Dios les mostró a ellos su vida de pecado. Y si me puedes creer que es casi imposible que nosotros estuvimos viendo experiencias de personas nacer de nuevo y ver cosas en cuanto al pecado tremendas como Dios, personas con un nivel moral terrible, que cuando llegaban mujeres a este lugar los primeros días ellas sentían que ellos les desnudaban y les casi que violaban con los ojos, y ver estos hombres cambiar hasta su manera de mirar, también lo vivimos con ellos y veíamos que hasta su manera de sentir, y era el nivel de las Sagradas Escrituras transformando vidas, en donde no llega ni la psicología, en donde no llega la psiquiatría, pero Dios puede transformar vidas. Hábitos tan terribles como el hábito de fumar bazuco, de tirar otro tipo de sustancias terribles, gente que estaba adicta también a la marihuana, y ver cómo Dios les ayudó y terminaron, al principio se fumaban hasta 20 cigarrillos al día, y ver que personas salieron aún sin hábito de fumar. Y te estoy hablando de una experiencia no de un año, 2 años, 3 años, una experiencia de 30, 60, 75 días en un lugar. Algunos, otros duraron más, pero la experiencia espiritual duró eso. Otros duraron 120 días. Y tú me vas a decir, pues que eso es imposible. Sí, eso es imposible, pero el nivel moral de la Biblia es tan especial, y la forma como transforma personas, individuos, pueblos, y que nosotros en este momento estamos haciéndole seguimiento a todo esto, porque no solamente es de decir que personas dijeron amén y gloria a Dios y ya, sino que personas que están en este momento y que siguen recibiendo principios de crecimiento en base a la fe, y que nosotros estamos haciendo un seguimiento para terminar con una estadística cuantitativa y cualitativa de sus transformaciones. Esto nos muestra que el nivel moral de la Biblia es tremenda. Pueblos han sido transformados totalmente a través de las Sagradas Escrituras. Cuando el nivel moral de las personas está influenciado por las Sagradas Escrituras, ellas transforman. Son pruebas de la inspiración. Por eso nosotros como comunidades cristianas estamos muy alejados de esos planes de desarrollo en donde la comunidad cristiana
dentro de los grandes planes de desarrollo que hoy se trazan, se dice que no, que esos planes de desarrollo, la comunidad cristiana debe estar por fuera, junto con los bares y otras cosas. La comunidad cristiana debe estar en el centro de la vida de las comunidades, de la misma vida de la gente, porque la iglesia hace una labor especial que es como de conciencia de Dios en medio de la gente. El nivel moral de la Biblia va a mostrarnos esa divinidad de las Sagradas Escrituras. Hablando de pruebas de la inspiración, también vamos a mirar que en todo el contexto bíblico vamos a mirar que todo lo que se ve ahí como tipos, símbolos y ceremonias van a mostrarnos aún esas pruebas de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la historia de Cristo, reflejada por ejemplo en la vida de los patriarcas, en la constitución de la nación de Israel, desde el tiempo que ellos estuvieron en el centro de esos pueblos, que ellos eran eran nómadas que acampaban en carpas alrededor de una gran carpa que era el tabernáculo, y uno va a mirar que era el centro de la vida de ellos. Los niños estudiaban en la sinagoga, ya cuando ellos tuvieron los templos venían y estudiaban en el templo, las sinagogas, y era donde ellos aprendían a leer, a escribir, pero la base de su escritura era con principios de moral, en base a estas mismas sagradas escrituras, y ver la moral de los pueblos tan altas, la vida de ellos tan especial. Entonces tenemos que ver que hay una transformación y que hay un cambio, y que todo esto va a ser generado a través de todo el principio de las Sagradas Escrituras. Es algo especial. Entonces cuando nosotros estamos mirando servicios religiosos, cuando nosotros estamos mirando cómo era la forma que ellos se acercaban a Dios a través de sacrificios, que el sacrificio era de un animal que representaba el animal debía venir, y ellos colocaban sus manos sobre el animal, y el animal debía morir por el pecado, porque el pecado hace en el hombre que lo destruye, y había una forma de redención que Dios estaba haciendo sustitutiva a través del sacrificio de un animal que era un cordero, y todo lo que representaba, y ver la obra de salvación que Dios da a través de un cordero que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mirar todo esto, dice Dios mío, la inspiración de las Escrituras, esta es una prueba indubitable de la inspiración de las Escrituras, por lo que representó para un pueblo que podríamos hablar enseguida creo que tengo un ítem acá, si lo tengo aquí. Sabemos que es un libro divino por sus resultados, pero recuerda, estoy en tipos, símbolos y ceremonias, pero todos ellos unidos dentro de toda esta parte nos muestra que la Sagrada Escritura indudablemente es palabra de Dios, y que la inspiración de ella es algo tremendo. Entonces cuando nosotros miramos esa parte de los sacrificios, esa parte ceremonial, cuando vemos lo que se denominan tipos, que tipos es como imagen de lo que habría de ser, algo que va a representar algo que el Señor va a hacer en el pueblo de Israel como tipos. Los símbolos que se ven en las Sagradas Escrituras son totalmente pruebas de que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Ay, hermanos, tenemos un enemigo, ¿cierto? Ya les he hablado del enemigo que tenemos. ¿Cuál es el enemigo que tenemos? El tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, y bueno, y estamos hablando de principios de la palabra de Dios. No tenemos afán, aunque queremos aprender mucho de lo que el Señor nos está enseñando a través de estas preciosas Escrituras. Bueno, por hoy hemos terminado este tiempo que tenemos nosotros. Quiero volver a estar con ustedes. Venga, permítanme un momentico por acá. Ajá. Muy bien. Me vengo por acá. Permítanme un momentico. Ya estoy con ustedes nuevamente por acá, creo. Y es especial. Entonces, entrar a esta parte para nosotros es especial, porque aprendemos principios a través de las Sagradas Escrituras.